Dice la palabra de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. San Lucas 15, versículo 8. Leo para ustedes. Síganme en la lectura. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí dracma es dinero, son monedas. Eso es dracma, dinero, monedas. Bueno, título de este mensaje: las pérdidas no dejan progresar. Las pérdidas no dejan progresar. Perfecto. Vamos a estar atentos porque eso requiere la palabra de Dios cuando se enseña. Atención. Con base al pasaje que acabamos de leer, quiero que cada uno piense en lo que perdió últimamente. Cada uno va a pensar en lo que perdió últimamente. Algunas por ahí perdieron la virginidad. Ahora bien, nadie extraña ni da por perdido aquello que ignora que perdió. Nadie extraña ni da por perdido aquello que ignora que perdió. ¿Verdad? Pero cuando sepa lo que perdió, es posible que le duele, o que la extrañe, o quizás se dé a la tarea de buscar y recuperar lo que perdió. Ahora bien, pregunto, ¿qué ha perdido sin saber que ya lo perdió? ¿Qué ha perdido sin saber que ya lo perdió? Piensa que lo tiene, pero no. Para poder responder esta pregunta, habría que declarar un ayuno. Para que Dios, por su Santo Espíritu, le muestre qué es lo que ha perdido y no sabe que ya lo perdió. Como Esaú, él perdió su primogenitura, pero él no creyó que la perdió hasta que su hermano tomó en serio la bendición que debió ser para él. ¿Y por qué la perdió? Por carnal, por satisfacer un apetito de la carne. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Busquen la Biblia primero. Con eso aprovechamos mejor el tiempo. Indíqueme que ya encontró, por favor, el pasaje. Hebreos 12. Versículo 16. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire, Esaú por un apetito de la carne perdió su bendición. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ahora míreme acá. Mire que este suceso del Antiguo Testamento se está narrando en el Nuevo, en el tiempo de la gracia. O sea que la gracia
estar bajo la gracia no significa que no va a perder nada. Si se descuida, va a perder. Y es obvio que la gracia para con esa persona fue en vano, porque está perdiendo. Diga el título del mensaje. ¿Y cuántas bendiciones sin saber ya las perdió por satisfacer un apetito de la carne? Se lo vuelvo a decir. ¿Cuántas bendiciones a la fecha sin saber ya las perdió por satisfacer un apetito de la carne? ¿Cuántos hoy lloran? Ayer lloraron, antier lloraron, hicieron pataleta, o van a llorar por una bendición que nunca van a recuperar. Y todo por satisfacer un deseo fisiológico, o un deseo sexual, o un deseo pecaminoso, no sé cómo lo quiera llamar, o un deseo material, que eso es avaricia, deseo de, y lo satisfizo, y perdió la bendición sin saberlo. Como por ejemplo también el rey Saúl. Yo quiero que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Cuántas bendiciones sin saber ya las perdió por satisfacer un apetito de la carne? Y la persona engañosamente cree que lo que está recibiendo bendición y lo que está recibiendo es un chicharrón. Primer libro de Samuel 15, versículo 10. Dice así. Ya estamos ahí, ¿verdad? No sea que comience a leer solo y sigan buscando en la Biblia, y ni usted ni yo hacemos nada. Leo para usted verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿A quién le está diciendo Dios que le pesa haber puesto por rey a Saúl? ¿Saúl lo sabe? O sea que Saúl ignora que está perdiendo bendición. Si ve que se puede vivir la vida ignorando que está perdiendo bendición. ¿Y quién lo sabía? Su pastor. El camello es darle la razón al pastor y decir: ay, sí, mi pastor tiene la razón. Pero lo que es peor, cuando él le lleva la contraria. ¿Yo qué voy a estar? ¿Qué es pastor? Es que, mire, aquí hay algo que Saúl no sabe y Samuel sí sabe. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Para los que desconocen el suceso, con base al pasaje que estamos leyendo, o ya lo olvidaron, permítame, le pongo en situación. Por mandato de Dios, el profeta Samuel ordena al rey Saúl arrasar con Amalec y todo cuanto tenían. No debían perdonar a ninguno de los amalecitas, ni siquiera a sus animales. ¿Qué pasa? Cuando Saúl incursiona entre los amalecitas, a propósito, los descendientes de Saúl, los amalecitas son descendientes de Saúl. Saúl hace algo, da muerte a todos los amalecitas, excepto al rey y a lo mejor de sus animales. Saúl obedece, pero obedece parcialmente. Y la obediencia parcial es rebelión. Diga conmigo, la obediencia parcial es rebelión. ¿Cuántos están en rebelión? Lo que no sabía Saúl es que por eso dejaría de ser rey, que por eso había perdido su corona, y él no lo sabía. Y me viene ahora mismo aquella palabra del Señor Jesús cuando nos manda diciendo: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Saúl, que desobedece y automáticamente pierde su corona sin saberlo, como algunos hoy dentro del pueblo de Dios, por un acto de desobediencia, ya perdieron algo. Y lo saben, la mayoría ni se han dado cuenta que perdieron.
Y lo que es peor, no lo reconocen o no lo quieren reconocer. Porque es tanto el engaño de sí mismo. Bueno, ya puestos en contexto, para mantenerlos en la línea y seguir adelante. Veamos a fondo el suceso y la confirmación de lo que les acabo de enseñar y que vimos ahí en el versículo 11. A Dios diciéndole a Samuel algo que Saúl ignora. ¿Qué ignora Saúl? Que a Dios le pesó ponerlo como rey. ¿Usted sabe qué es que a Dios le pese haberlo puesto en esta congregación? ¿Usted sabe qué es que a Dios le pese haberle dado el privilegio de servir? ¿Usted sabe qué es que a Dios le pese haberle dado el ministerio de pastor? Que a Dios le pese haberle dado la salvación. Creo que ya tengo vuestra atención. Y miren cómo tanto Dios y Samuel están tristes. Es más, nos cuenta la palabra que acabamos de leer, que Samuel por esta razón no pudo conciliar el sueño. Versículo 11. En la parte B, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, vemos a un Samuel molesto y preocupado por lo que Dios le está revelando respecto a Saúl. Él está apesadumbrado, tanto que no pegó el ojo ni cerró su boca. Estuvo clamando a Dios toda la noche sobre el asunto. Y miren cómo una oveja, por su mal comportamiento, le puede robar el sueño a sus pastores, le puede quitar el apetito a sus pastores. La pregunta es, ¿le importa? Pero veamos cómo estaba Saúl mientras tanto. Esto que vamos a ver sucedió al otro día, que Samuel tuvo en la noche la experiencia que nos está contando. Recuerden que Saúl, ¿cómo está al respecto? ¿Cómo decimos aquí en Colombia? Está sano. Él está, es decir, ignora que a Dios le pesó ponerlo por rey. Y eso implica ¿qué? Una pérdida. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. ¿Quién está saludando? Saúl, ¿a quién? A su profeta. A su profeta. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿What? Saúl no está ni una pizca de redarguido. Saúl cree que le está cumpliendo a Dios. Mire, el poder del engaño de sí mismo hace que la persona se vuelva insensible. Así como un acto de desobediencia a Dios no reconocido vuelve insensible el corazón de una persona, también un vicio. Ejemplo, tomar trago. Una persona como nosotros toma trago y se vuelve insensible. La borrachera le insensibiliza el corazón. Si no fuera, ¿por qué entonces el Señor Jesús manda diciendo sobre el cuidado que hemos de tener sobre nuestros corazones así? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y después de que un corazón se entrega al afán, a un vicio, se vuelve insensible.
ni se va a dar por entendido cuando Cristo venga. No se da por entendido de las cosas malas que está haciendo. No se da por entendido que ya comenzó a llamarle a lo malo bueno. Tenga cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. Un vicio de la carne. La rebelión sutil. Porque ¿cómo podrá reconocer su error para no sufrir la pérdida si el corazón está insensible? Y eso sí es que hay chance de recuperar lo perdido. Porque para Saúl ni para Esaú lo hubo. ¿Por qué? Porque es que ellos estaban tan engañados que no vieron la magnitud de su pecado y la consecuencia del mismo. No vieron la magnitud de la pérdida que estaban teniendo. Y cuando alguno de ellos lo vio, estoy hablándoles de Esaú, y quiso recuperar lo que había perdido, era demasiado tarde. Por eso podemos decir sin equivocarnos que Esaú progresó, pero no como Dios quería. Y hay gente que va avanzando, pero no como Dios quiere. Y eso no podemos cambiarlo, ni disimularlo. Versículo 14. Entonces dijo, estamos en primer libro de Samuel 15. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Mire ese argumento que tiene Saúl. Y está diciendo, bueno, todos estos animales del pueblo han sido traídos. Y la verdad ha sido el mismo pueblo, el pueblo sobre el cual reinó, quien trajo estos animales para sacrificárselos a Jehová tu Dios, Samuel. Saúl está diciendo algo que nunca fue así. Cuando en realidad esos animales estaban ahí, porque él en cabeza del pueblo aprobó que se trajera lo mejor del ganado y aún al rey de Amalec. Con razón Saúl, como muchos hoy, no ven que están en desobediencia. Saúl no está viendo su desobediencia. Saúl no está viendo, digámoslo en nuestros términos neotestamentarios, no está viendo que tiene una fe muerta. Una fe muerta es aquella fe carente de una obediencia a Dios total. Entonces miren lo que pasa enseguida y la bomba que le suelta el profeta al rey. Versículo 16. Entonces dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. ¿Cuál noche? Pues la noche que fue una noche pésima para el profeta por la rebelión del rey, ¿verdad? Y que el rey mientras tanto estaba rascándose la barriga y durmiendo a sus anchas, ¿verdad? Y el profeta desvelándose y él durmiendo. ¿Y saben qué? El rey no se había concientizado de eso, ni siquiera habiéndole Samuel mostrado su desobediencia. Acabamos de verlo en el versículo 14, en el versículo 15, y no toma conciencia. Saúl está convencido que él le había cumplido a Dios. ¿Es así o no es así? Y más aún se engañó
cuando le achaca la responsabilidad de tener todo ese ganado en su poder para sacrificárselo a Dios, al pueblo. No, es que el pueblo fue el que trajo eso. Por eso dice Samuel en el versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Cuando yo llego a esta altura del pasaje digo, bueno, conociendo la historia, vamos a ver si ahora sí va a tomar conciencia Saúl. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿Está viéndolo? Está viéndolo. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Bueno, Saúl, ¿qué parte no entiendes de lo que Dios te mandó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices que no ha pasado nada? ¿Por qué crees que estás agradando a Dios? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Para él no hay desobediencia por ningún lado. Y yo le pregunto, ¿qué cosas de las que está haciendo o ha hecho para usted no son trascendentales? ¿Qué cosas para usted no son desobediencia? ¿Qué cosas para usted no son pecado? Una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué se preguntará usted? Pues por el engaño de sí mismo. Mientras la persona esté engañada a sí mismo, no podrá ver ni reconocer esas cosas. Y va a responder como Saúl: yo agrado a Dios, yo no robo, yo no mato, ni le hago mal a nadie. Pero ¿qué tiene de malo? Si yo no vine, yo no me congregué y estaba honrando a mi padre. Pero ¿qué tiene de malo? Si yo no vine, no me congregué y estaba trabajando para conseguir el sustento de mi casa. Yo obedezco a Dios. Bueno, y en esos términos, ¿quién progresa? Hablando de la gente que tiene el oficio que yo tengo. Un pastor que pastorea ese tipo de personas, ¿sabe cómo vive la mayor parte del tiempo? Apesadumbrado, angustiado, mal dormido, mal alimentado. Porque todo aquel que tiene un llamado como el mío y es conforme al corazón de Dios, no puede decir no pasa nada. Nos angustiamos por gente en la iglesia que actúa como estos personajes. Saúl no aceptó que estaba en rebelión e insistió que el pueblo había tomado lo mejor del ganado con un propósito santo, entre comillas. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín. Aquí sigue hablando Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Tremendo. Saúl aparentaba tener una relación con Dios, pero no la tenía. Esa es la verdad. Como muchos hoy creen que la relación con Dios es para el pastor de la congregación y que ellos no tienen por qué tenerla. Cuando todos fuimos llamados a tener una relación íntima con Dios. Bueno, con todos estos argumentos, dígame, ¿quién reconoce que es rebelde? Dígame, con esta forma de pensar y de ver las cosas, ¿quién reconoce su pecado? Pues nadie. Que nos quede claro, por encima de los argumentos que se puedan tener
para justificar su rebelión en un momento dado, nada va a hacer que Dios cambie de parecer. Dios ya sabe cómo son las cosas en realidad. ¿Y saben que para Dios es mejor una fe viva que una fe muerta? Y aunque ambas son fe, viva o muerta, la diferencia entre la una y la otra son las obras de obediencia. Y no parcial, sino total. No ocasional, sino siempre. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Oiga esto. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ya la embarraste y ahora si quieres obedecer y ahora estás diciendo que estás dispuesto a todo con tal de... Oye, espérate. Dios quiere esa obediencia en el momento, no cuando tenés el agua al cuello. Ahora, no significa que esa disposición no cuente. Contará si es de corazón, porque Dios no va a ser manipulado. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínate, para que no seas salvo, para que no estés más en la iglesia, para que no sirvas, para que no seas feliz, para que no tengas más ese privilegio, para que no cuentes con las bendiciones que tienes. Algunos son tan rebeldes y tan obstinados que acomodan todo para engañarse diciendo: yo estoy agradando a Dios, Dios conoce. Le pregunto, ¿qué está acomodando engañosamente creyendo que aún así, pese a, usted agrada a Dios? Y que no pasa nada, que no ha provocado a Dios y que no ha perdido nada. No me diga que no ha perdido nada. Nadie puede servir a dos señores. O ama al uno o aborrece al otro. Y el que no se congrega siempre pierde. Así diga lo que diga allá afuera y piense lo que piense allá afuera. Entonces, responder: ¿qué estoy acomodando engañosamente creyendo que aún así, pese a, agrado a Dios y que no pasa nada? No es una pregunta fácil de responder. Y créame que esta reunión no basta para responderse esta pregunta. No basta. No basta. Esta reunión no alcanza. Saúl, escuche, se entera de boca de Samuel que perdió el reino. ¿Y sabe qué? Tiene un arrepentimiento. Pero le voy a decir cómo el Espíritu Santo me permitió llamar el arrepentimiento que tuvo Saúl en ese momento. Así me permitió llamar al arrepentimiento de Saúl. Un arrepentimiento esquizofrénico. Permítame, antes de ver el siguiente pasaje, decir algo de la esquizofrenia, que es el nombre genérico que se le da a un grupo de enfermedades mentales. Y es que en esencia, la esquizofrenia se caracteriza por la pérdida del contacto de la realidad. Con esto dicho, vamos a ver a continuación un arrepentimiento esquizofrénico. Tal vez usted y yo ya lo hemos tenido. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. No, un pastor que no tenga discernimiento dice: cogí el cielo a dos manos. Este rey ya no se pierde. Dios puede tener misericordia. Quizás le devuelva el reino.
quizás no lo deseche. Pero aquí hay lo que he llamado por el Espíritu Santo un arrepentimiento esquizofrénico. Pregunto, si usted prestó atención al mensaje hasta el momento, va a poder responder. Si no, está desorientado. Esta es la pregunta. ¿Está Samuel en contacto? ¿Está Saúl en contacto con su realidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? Porque él insiste que pecó, pero no es su responsabilidad. Él dice que la culpa es del pueblo. Se está lavando las manos. No está asumiendo responsabilidad, cuando la realidad es otra. A ver, recapitulemos al respecto. Saúl. Regresemos en el tiempo y al momento y recordemos que no fue por culpa del pueblo lo de su rebelión, sino que fue su responsabilidad. Ahí en el versículo 7, en el mismo capítulo, véalo usted conmigo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Quién? ¿El pueblo lo está amenazando para que lo tome vivo? ¿El pueblo lo está intimidando, lo está presionando? Pero él, ¿qué dice? Que porque el pueblo lo amedrentó, hizo lo que hizo. Pero todo el pueblo mató, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y lo demás lo destruyeron. Estamos viendo la realidad. Realidad de la cual él perdió ¿qué? Contacto. Por favor, estamos hablando de un arrepentimiento esquizofrénico. O sea que todo el que pierde, en la mayoría de los casos, el que pierde sin saberlo, sin querer reconocer bendiciones de Dios o lo que sea que Dios le haya dado, es una persona que se engaña a sí misma cuando no quiere reconocer. El que perdió por su avaricia, o el que perdió por su rebeldía y obstinación, y pasa por encima de su realidad. Mas saben que así como está escrita la realidad de Saúl, que nosotros ahora mismo estamos leyendo, realidad que él quiso ¿qué? Manipular. La manipuló, la quiso cambiar, pero no pudo. No pudo cambiar su realidad, ¿o sí? A mí nadie me puede hacer creer lo último de Saúl cuando leo el versículo 7 al versículo 9. Yo veo que las cosas fueron de otra forma, porque está escrito. ¿Y sabe qué? La realidad de cada uno en este auditorio respecto a lo que se hace y que desagrada a Dios, pero que no se está viendo como tal, está escrita también. Y así como se leyó cada uno la realidad del error de Saúl, un día se va a abrir un libro donde en your face se leerá tu realidad. Que la mayoría está engorilada con los vicios, con los afanes. Pero que hay que dar cuentas, hay que dar. Bien lo dice el apóstol Juan y le consta. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Vi a los muertos, grandes y pequeños. Mire, o sea, estamos hablando de algo tremendo. Gente mayor y gente joven, gente
niños compareciendo, niños compareciendo. ¿Por qué hablas tanto en la reunión? ¿Por qué no respetas mientras está predicando? ¿Qué está pasando? De eso has de dar cuenta, niño. Y tu padre y tu madre también. ¿No ves que estás distrayendo? Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Cuáles? Los grandes y pequeños, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que hemos venido haciendo queda escrito. ¿Cómo es? Y como dijo Pilato, lo escrito está. Afuera tramó de cuerpo, pero Dios le vio el corazón. ¿Y qué quedó? No lo de afuera, sino lo que realmente quería su corazón quedó escrito. Se toma nota de lo que dice su boca, pero también se toma nota de lo que está sintiendo su corazón mientras lo dice. ¿Ah? Y hay un libro donde está todo escrito, hermano. Todo lo suyo está escrito, todo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Y aún así, pretendía Saúl ¿qué? ¿Qué pretendía? Adorar a Dios. ¿Cómo la ve? Y le dice al profeta, vamos a adorar a Dios. ¡Ah! ¡Cínico! Pero él caía en cuenta de que era un cínico. No. Versículo 25. ¡Qué engaño! Definitivamente no era consciente en ese momento de su pérdida, y yo creo que nunca lo fue, por lo que voy a decir a continuación. Mira lo que pasó. Versículo 25. Estamos en el primer libro de Samuel 15. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. No voy a andar más contigo. Míreme acá. Samuel le está diciendo, hasta hoy ando contigo. Hasta hoy soy tu profeta. Hasta hoy. Tú la embarraste y muy feo. ¿Y sabe qué dice el Nuevo Testamento? Que si alguno que dice ser nuestro hermano es fornicario, y lo sabemos, con el tal no debemos comer. ¿Y qué hacemos nosotros sentados con gente que está fornicando a la mesa? Si alguno que dice ser nuestro hermano es borracho, que con el tal ni aún comamos, dice la palabra. Entonces, ¿por qué le da miedo a un padre decirle a su hijo que es fornicario, usted no come hoy con nosotros, usted come en la cocina? Porque la palabra de Dios dice que usted ni siquiera merece sentarse a la mesa con nosotros. Somos muy débiles y muy cobardes para hacer algo como eso. Por eso la iglesia está como está. Y los padres saben que el hijo está fornicando, que se está emborrachando y, oye, ey, aguanta el viaje. Aquí hay que actuar y proceder urgente. Porque es muy grave para un papá consentir que en su casa more la injusticia. Y yo no estoy hablando de poner al hijo patitas a la calle. Estoy hablando
de marginar de su hijo lo que hizo y que no está bien, y tener la sabiduría para ponerlo en su lugar y que lo sienta de verdad. Así como cuando alguna vez yo, siendo pequeño, sentí de mi mamá el cuetazo y me quedó clarito que eso no me convenía hacerlo. Ah, 25. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Oye, ¿qué hacemos con la gente que nosotros sabemos que es maldiciente y dice ser nuestro hermano? ¿Por qué estamos de gancho con ellos? ¿Por qué queremos ser más buenos que Dios? ¿Por qué les hacemos ese mal? Cobardes. Por argumentos. Por un amor que no es de Dios. Por falta de sabiduría. Y todavía se pregunta: ¿yo sí debo estar ahí? ¿Yo sí debo estar con esas personas? Ay, Padre mío. Pero bueno, de alguna manera van a aprender. Porque les digo algo: cuando no se sabe hacer la diferencia con el que dice ser nuestro hermano y está haciendo las cosas mal y no lo ha visto, entonces se le pega lo del hermano. La rebelión es contagiosa y yo no voy a permitir que me dañen la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Uy, Padre, que yo me quito el sombrero con Samuel. O sea, ¿usted sabe lo que es decir eso? Oye, yo no tengo nada que hacer contigo. Si ya Dios te desechó, tú ya no estás llamado a ser rey. Yo cuando llego acá me puse a pensar: oiga, Señor, ¿qué pasaría si yo le digo eso a un hermano? No, yo con usted no quiero estar, yo a usted Dios lo desechó. O sea, ¿cómo lo tomaría? Uy, Padre, yo no sé si algún día me vas a poner a decir eso, pero debe ser tremendo. Samuel lo tuvo que hacer. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Mire lo empecinado, es que ese Saúl era obstinado, ¿verdad? Y pareciera que con todo esto Saúl ahora sí está aterrizando, ¿verdad? Y está viendo la magnitud de la consecuencia de lo que acaba de hacer y la pérdida que está teniendo tan grande. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Mire que Samuel usa el hecho de que Saúl le rompiera el borde del manto para decirle: oye, Saúl, Dios ya rasgó de ti el reino. Tú ya perdiste. No vas a progresar como Dios quiere. ¿Usted ve cómo Dios usa cualquier cosa? Y el Señor te sacudirá para que veas lo equivocado que estás. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Uy, no. O sea que Saúl termina cediendo ¿qué? Su corona. ¿Con su qué? Rebelión. Pero la mayoría dice desobediencia, que se escucha más suavecito. Así como Elí cedió su sacerdocio. Así como Elí cedió el sacerdocio suyo y el de sus hijos por negligente. ¿Y sabe a quién lo cedió? A un sacerdote fiel. ¿Y sabe quién fue el sacerdote fiel que sucedió a Elí? Está hablando con Saúl, Samuel.
Y Saúl se dio su bendición por avaro, por no controlar sus apetitos. Esaú se dio su bendición por muerto de hambre, por lujurioso. Ustedes saben que Esaú se acostó con todas las cananeas que quiso. Esaú, sabiendo que no debía tener parentesco con ellas, sabiendo que no debía fornicar, y lo hizo. ¿Y cuántas veces sabemos que no debemos dejar de congregarnos y lo hacemos? Y dale, pastor, toca darle, hermano, porque esto parece que no está claro. ¿Y cuántas veces sabemos que no hay que dejar de orar y lo hacemos? Que no hay que dejar de meditar en la Biblia y lo hacemos. Que no hay que dejar de predicar y lo hacemos. Que no hay que dejar de perdonar y estamos cayendo en lo mismo. En el mismo resentimiento. Ay, Padre. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Mira lo que tiene que hacer Samuel. O sea, ya le dice, esto es de Dios, Saúl. Esto no es cosa mía. Esto no crea que es que yo aquí estoy en un arrebato de rabia con usted. No, Señor, que Dios me guarde, porque yo no estoy aquí para actuar por mi propia cuenta. Esto es de Dios. La gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y entonces mire lo que pasa en el 30. Y él dijo, yo he pecado. ¿Lo está escuchando? Miren lo que le costó al profeta hacerlo decir qué. Dígalo. Hacerlo decir qué. Dígalo. Y luego está el signo de puntuación. Punto y coma. Mire cómo avanza esto. Pero, mire esto. Mire esto. Dios mío. Pero te ruego que me honres. Mire esto. ¿En quién está pensando Saúl? ¿En él o en Dios? ¿En quién ha pensado usted cuando cometió el error que cometió? ¿En usted o en Dios? ¿Le importa ser o Dios? ¿Usted cree que porque dice, ya y ahora sí? Dios no come cuento, Dios le ve a usted el corazón. ¿Sabe que es pura agua molida y viento raspado? Ahí, ahora sí, a tapar el sol con un dedo y decir, ya Dios tiene que ponerse contento, mi pastor tiene que amarme, yo a usted lo amo, pórtese bien o pórtese mal, pero ese amor mío no es ciego. Y Dios me ha dado autoridad para ser pronto, para castigar toda desobediencia suya. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Usted, de todas las veces que hemos leído a hablar a Saúl de Dios, ¿en cuántas veces ha dicho Jehová mi Dios? Pero no es lo mismo decir, ay, el pastor que mi pastor, ay, la iglesia que mi iglesia, ay, la Biblia que mi Biblia, ay, la palabra que mi palabra, porque mi palabra es la palabra de Dios. Ay, Jesús, a mi Señor. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven cómo del arrepentimiento esquizofrénico pasa a tener un arrepentimiento superficial? ¿Sí se están dando cuenta? ¿Qué dice él? Ya no culpa más al pueblo. ¿Se están dando cuenta? ¿Sí se están dando cuenta? Está reconociendo que él es ¿qué? El responsable, ¿verdad? Y por lo que hizo, le costaría el reino. Pero dijo,
yo he pecado. No rasgó su corazón. En ningún momento lo vemos humillándose. Y Saúl está perdiendo el reino. Saúl está perdiendo el propósito de su vida. Usted me puede decir, pero Saúl siguió 40 años después de que se le dijo eso en el trono. Pero entre comillas, amigo, aterricemos, veamos la palabra. De ahí para adelante, para Saúl todo fue un fiasco. Y fue de mal en peor. No tuvo el progreso que Dios quería. Porque él era rey, pero no era rey delante de Dios. Y en lugar de que lo guiara el Espíritu Santo, ya lo guiaban los demonios que se le habían metido. Porque no se puede pretender actuar como Saúl y pensar que voy a ser mejor. Dice la palabra que el postrer estado será peor. Y prepárense para ver lo peor en aquellos que son como Saúl. Tan solo hay que dejar que el tiempo pase. Es lamentable. No se humilla. Está perdiendo el reino. Dios le dice que lo desechó y solo dice, yo he pecado. Cuando debió rasgar su corazón, cuando debió convertirse al Dios tardo para la ira y grande misericordia que se duele del castigo. Quizás Dios se hubiera arrepentido, pero solo dijo, yo he pecado. Como algunos ante la confrontación reaccionan como Saúl, sí pequé y qué. De algunos, yo sí pequé, pero y luego, pero es que a mí lo que me preocupa es que ya no voy a tener trabajo. A mí lo que me preocupa es que ya no voy a estar en la casita. Imagínense tan superficiales, tan ridículos. Porque solo piensan en lo terrenal. Ahora sí, ya no puedo ser como antes. ¡Qué ridiculez! Debiendo haber suplicado Saúl, rogando a Dios que perdonara sus pecados y diciéndole que ahora lo va a obedecer como debe ser, pero no lo hizo. Que ahora sí lo va a honrar debidamente, pero de corazón, no de hacer un teatro, porque el Señor ve el corazón, pero no hizo así. ¿Y cuál será el fin para una persona que se pone en este plan? Se lo digo, será de perdición. Realmente no creo que una persona en este plan se salve. Y creo que por esto una persona pierde la salvación de su alma, un tema tan discutido. Y hoy les digo algo, una persona así pierde la salvación de su alma y por ende su cuerpo. Y antes de continuar con esta historia tan lamentable, yo quiero que vayamos a Hebreos 10. Gente que tiene una gracia barata. Esa gracia no es la que yo doy. Hebreos 10, 39. Todo lo tenemos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Venga, ahora se lo voy a desmenuzar. La falta de conocimiento, nos vuelve tan atrevidos. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Vean esto, o sea, ¿cuántos saben que la salvación se recibe por la fe? ¿Cuántos lo saben? Levante la mano. Levante la mano, no le... Puede bajarla, perfecto. Bueno, como está escrito, escuche. Porque por gracia sois salvos. Está claro, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto no de quién? De vosotros. Pues es don de quién? De Dios. O sea que la gracia en parte es creer para ser salvo. El estar facultado en creer para ser salvo. Eso es en parte la gracia, ¿verdad? Y esto no es de nosotros, ¿está claro? ¿De quién es eso?
de Dios. O sea que la salvación es un regalo que se recibe por la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? La que viene por el oír la palabra de Dios, no su confianza natural y humana, no. No, porque hay también otro tipo de fe, que es la natural, la innata. No, esa fe no, la que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, todos los que tienen problemas de fe, se lo voy a poner así más claro, todos los que tienen problemas en agradar a Dios es porque no se están exponiendo el suficiente tiempo a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra. Pero si es más lo que trabaja que lo que está en la palabra, si es más las noticias que ve que lo que lee en la Biblia, ¿verdad? Si son más las salidas de diversión y lo que sea que congregarse, ¿cómo está su fe? Raquítica, débil, fácil de doblegar, fácil de someter. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Dios de este siglo. ¿Sabe cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Mire, solamente hay dos opciones para la raza humana. O lo gobierna el diablo o lo gobierna Dios. No hay más. Pero para que lo gobierne Dios, usted debe experimentar en su vida el querer como el hacer. Y el querer como el hacer no viene sin congregarse, no viene sin orar, no viene sin ayunar, no viene sin apartar tiempo para estar en la palabra, no viene sin estar ocupado en el propósito de Dios. Si no tiene eso, no se va a activar en su vida el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. No le van a hacer agradar a Dios. Por eso es que a sus hijos no les nace agradar a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como papá? Meterse con Dios en un ayuno y pedirle a Dios la manera de meterlos a ellos con Dios. Porque usted ya humanamente se la ha craneado y no ha podido. Tiene que meterse con Dios, con su esposo ponerse de acuerdo y hacer un ayuno y mirar cómo es que van a hacer para meter a sus hijos con Dios. Y estoy hablando de hijos que nacieron y fueron niños enseñados en la Biblia, pero que hoy se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Porque pasa más tiempo viendo películas, jugando Xbox que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pasa más tiempo con la gente del mundo, de la universidad, los amigos en el barrio, que con los santos, que con los sabios. Y el que anda con necios será quebrantado. Pero el punto es salir de aquí y organizar un ayuno, una vigilia, ¿verdad? Ese es el punto. Esta es la jartera, dice la carne. Esta es la jartera. Tan ocupado, tan cansado. Bueno, pues siga llorando. Y cuídese porque una depresión es fatal. Bueno, teniendo en cuenta lo de Efesios 2:6, no sé si alguno tiene una pregunta de Efesios 2:6. ¿Está claro? Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Está escuchando? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que el don de Dios, que es ¿qué? La salvación. Y eso implica la fe. Eso es gracia. El regalo de Dios. O sea que cuando yo leo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, lo que estoy entendiendo, teniendo en cuenta Efesios 2:6 y Hebreos 10:39, es que el don de Dios se pierde cuando se retrocede en la fe. No sé si usted está escuchando. No sé si usted está escuchando y no sé si ya está argumentando. Pero yo tengo claro aquí que el don de Dios se pierde cuando se retrocede en la fe. Y la fe no es decir santo, santo. No, yo estoy hablando de una fe que es práctica. Una fe que se prueba con obras de obediencia total. No como las de Saúl. No una fe como la de Saúl. Escuche algo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición.
Cuando una persona retrocede en la fe, cuando una persona mengua en la fe, cuando una persona deja de creer en Dios para seguir lo que dice el mundo, para hacer lo que le parece, para obedecer a sus designios, para obedecer al diablo sin saberlo, porque a muchos les debe ofender que les diga que si no los dirige Dios, los dirige el diablo. Usted sale de aquí, hermano, o lo dirige Dios o lo dirige el diablo, porque al mundo lo gobierna el diablo y punto, y eso nadie lo puede cambiar. Eso lo dirige Dios o lo dirige el diablo. No, que es que yo. No. Usted yo. Le abre la puerta o a Dios o al diablo. ¿Cuándo se pierde el don de Dios, que es la salvación? Perfecto. Por eso dice el escritor de Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. De modo que quien vuelve atrás, ya sea para desobedecer engañándose a sí mismo, tenga presente el engaño que tenía Saúl de sí mismo. Bueno, nunca lo voy a olvidar. ¿Listo? Él era un santo. Él era un santo. Un santo. ¿Cuántos versículos le costó a Samuel llevarlo a decir: yo he pecado? ¿Qué camello? Estaba todo insensible. Es que imagínate, ¿quién no se vuelve insensible así a la verdad de Dios, a entender? Yo veo la situación, yo digo: Señor, yo sé que no es suficiente y no me voy a engañar a mí mismo con este mensaje, con esta reunión, para pensar que usted va a tener un cambio ya. Dígame, ¿y ahí qué? Y si no viene el domingo porque tiene un plan de fin de semana que es puente, dígame, ¿y ahí yo qué? Siga angustiado, ¿cierto? Mientras que usted se rasca el buche en la finca, mientras que usted viaja. Pero bueno, tranquilo, el tiempo se encarga y Dios responde a mis oraciones. Si una persona vuelve atrás en la fe para hacer o seguir otra vez el ejemplo de los pecadores, de los que no conocen a Dios, de los de este mundo, no solamente quedará peor que antes, sino que por cuanto no progresó al obedecer a la manera que Dios quiere que vivamos, perderá el don de Dios. ¿Qué perderá? De eso, dígalo claro. ¿Qué perderá? Diga: el que retrocede en la fe pierde la salvación. ¿Se pierde la salvación? Bueno, por ahí puede haber que haya un hijo del diablo que diga que no. Alguien puede decir: pero si la salvación es un regalo, y un regalo a uno se lo dan y no se lo piden después. Estamos de acuerdo, chóquela, perfecto. Pero un regalo lo puedes perder, como la mujer que tenía tantas dracmas y perdió una de ellas. Y eso no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de la persona. Y esto porque continúa empecinado en desobedecer a Dios o creyendo erróneamente que puede resarcir su rebelión con arrepentimiento chimbo. Se me salió. ¿Cuál es el arrepentimiento? Cheque sin fondos. El que no tiene fruto. La fe sin obras es muerta. Entonces la salvación se pierde. Dios no se la va a quitar. La persona la pierde. La mujer perdió la moneda, a ella nadie se la quitó, ella la perdió. Y la moneda estaba perdida. Y por el hecho de que se le haya perdido la moneda no dejó de ser moneda. La moneda no perdió su valor. Así es la salvación. La salvación es la salvación, y la salvación sirve para eso, para salvar el alma y el cuerpo de la persona, para permitirle entrar al reino de los cielos, para tener una vida nueva. Pero si la pierde, no será salvo y no tendrá una vida nueva. Vivirá en una vida antigua. Vivirá a merced de Satanás. Su voluntad y sus pensamientos serán todos gobernados por el mismo diablo. Hoy yo pregunto: ¿cómo vivirá el pasajero de un avión que ha caído en el mar y que pierde sus salvavidas? ¿Cómo podrá sobrevivir a lo helado del agua, a la inclemencia del océano, si no tiene salvavidas? Se va a cansar. Si no sabe nadar, peor.
¿Y usted cree que el salvavidas que perdió se va a hundir? No, el salvavidas sigue a flote. Es más, tal vez a otro se le haya perdido también, pero lo vio y nadó y dijo, ¡ay, mira lo que me encontré! ¡Chin! Y se salva. Y se salva. Ay, Señor. Y así, como el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, sin saberlo, lo está haciendo para aquel que se compadece de los pobres. Para ese las está aumentando. ¿Entendieron? ¿Sí? Todo lo que pierda y que Dios le haya dado o que Dios le haya querido dar y usted no lo recupere, va a ser de otro y le va a salvar la vida a otro y le va a dar rumbo a la vida de otro. Así de sencillo. Hay gente que no saben, o mejor, hay gente que no sabe que lo que tienen ya lo perdieron porque le falta valorar más lo que tienen. Ni se dan cuenta que ya lo perdieron. Como Jacob, él recibió la bendición que su hermano no supo valorar. Pero cuando él la pierde y la quiso recuperar, fue demasiado tarde. Ahora, ¿usted sabe lo que es perder la salvación y no poder recuperarla? Yo oro a Dios para que a ninguno de nosotros nos pase eso. Uy, en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que, de los que tienen fe para preservación ¿de qué? ¿Qué es lo que preserva su alma? La fe. Pero si retrocede, ¿qué pasa? Bueno, yo no sé si no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo. O sea que si pierde la fe, ¿qué pierde? Diga conmigo, los regalos que da Dios hay que preservarlos. Y lo que se pierde hay que buscarlo. Así que si perdió la salvación, búsquela. ¿Y cómo la busca? Le voy a enseñar cómo usted va a perder la salvación que ya perdió. ¿Cómo la va a buscar? Usted busca la salvación que ya perdió. Póngase derecho y míreme. Usted busca la salvación que ya perdió cuando se enfoca en recuperar la fe. Y para recuperar la fe, tiene que comenzar a congregarse. Tiene que comenzar a meterse con Dios. Y no porque sí, sino porque usted no se quiere condenar. Porque usted quiere la gracia de Dios. Porque usted no va a hacer vana la gracia de Dios. Entonces, yo me preocupo por los chicos, por los jóvenes. Si no reciben palabras, si no escudriñan la palabra, ¿de qué salvación ustedes? Viene el Señor y se quedan. Si ustedes quieren recuperar la salvación que perdieron, tienen que comenzar a oír palabra y a obedecerla. Pero si con este mensaje y salen de nuevo a hacer lo que quieren, ¿están preservando su alma o la están perdiendo? Pregunto, ¿están preservando su alma o la están perdiendo? Si sale a hacer lo que usted quiere, ¿preserva su alma o la está perdiendo? ¿Su alma vale o no vale? ¿Por qué no lo demuestra? No puede ser que para el diablo valga más su alma que para usted. Ay, Señor. ¿Cómo hacemos para que aquel que perdió la salvación la recupere? Pues simplemente hay que convencerlo de que vuelva a confiar en el Señor para que sea salvo nuevamente. Y si usted logra eso con una persona que perdió la salvación, entonces
salvará de la muerte a esa persona, salvará del mismo infierno y va a lograr que Dios le perdone muchos pecados. Pero usted tiene que mirar la gente diferente. Los que se han apartado, tiene que verlos como perdidos y trabajar con sus oraciones, ayuno y sus palabras para que ellos vuelvan a confiar en Dios. Porque nadie es salvo sin fe. Nadie es salvo sin fe. Pero si retrocede, Saúl no hizo lo debido para recuperar lo que perdió y por eso no progresó como Dios quiere. Primer libro de Samuel 15. Versículo 31 dice, y volvió Samuel tras Saúl. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo Samuel? ¿Está yendo tras quién? ¿Que le pidió qué? Venga conmigo, vamos a adorar a Dios. Pero espere, aguantemos el día que no vamos a juzgar mal a Saúl por ceder a la petición, a Samuel, perdón, por ceder a la petición de Saúl. ¿Quién dijo qué? ¿Qué fue lo que dijo él? Yo he pecado, pero ¿sabe qué? Venga conmigo, mire, la gente me está mirando, que van a decir una cosa, la otra. Venga, camina, adoremos, venga, sí, todo bien, venga. Venga, mi pastor, venga, no me saque del servicio, que va a decir la gente, ¿qué tal? Pero yo he pecado, pastor. Estaba más preocupado por su imagen, por el qué dirán, por las apariencias. Y aquí hay gente que por guardar sus apariencias se están perdiendo. Lo vuelvo a decir. Hay personas que me están escuchando y por guardar apariencias se están perdiendo. Dígame, ¿usted qué saca guardando apariencias conmigo? Cuando debería abrir su corazón. Se está ahogando. Yo tengo, lo digo modestia aparte, una autoridad que usted no tiene. Y Dios me puso para ayudarlo. Pero si usted puede guardar las apariencias. Y con el agua hasta el cuello, pareciera que no les importara. Porque valoran más las apariencias. Y están perdiendo quizás la salvación del alma de su hijo. Están perdiendo su matrimonio. Están perdiendo a su hija. Están perdiendo un ministerio. Y por favor, no salga a decir, ya no necesito estar allá como la hermana Claudia parada en la puerta y que todo el mundo me vea sirviendo para que sientan que estoy bien. Lo que está haciendo ella está muy bien. Es un privilegio. Y debería aspirar a eso. Y yo no acepto que se hagan esos comentarios. Es que yo no soy un hipócrita. Pues si usted tiene algún choque con algo y una decepción, supérelo. Pero no va a denigrar el privilegio y el llamado a servirle al Señor. Yo puedo estar diciendo que porque un pastor hizo y deshizo, ¿para qué soy pastor? Yo no necesito ser pastor. Ese es mi llamado. Y es mi privilegio. Pero ¿cuántos por guardar una apariencia están perdiendo? Están perdiendo privilegios, oportunidades divinas, en fin. Dejemos de vivir de apariencias y de guardar las apariencias. Y reconozcamos, pidamos ayuda. 33:3. Así otros nos juzguen mal. Ellos con Dios, pero nosotros no vamos a perder, sino a progresar. Dejemos las apariencias. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los... Mire, esto es porquería, como dicen los muchachos. No. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Mire esto. Te ruego que me honres las apariencias delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo. No te vayas, no te apartes de mí, porque que dirá la gente, ya lo desechó el Señor. Mire esto. Ya ni el profeta lo quiere ver. Para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Ahora viene lo bueno. Saúl logra que Samuel vaya con él, entre comillas. Pero lo que no saben algunos es que Samuel no va con él para acabar de amordazar la conciencia de Saúl, ni para acabar de cauterizársela, sino lo contrario.
Samuel va con Saúl porque ya tiene pensado algo que va a hacer a ojos del pueblo y a ojos del mismo Saúl. Y era algo que debió haber hecho Saúl y el pueblo. Era algo que debió haber hecho Saúl si realmente se hubiese arrepentido, pero Saúl no lo hizo. ¿Y qué fue lo que no hizo Saúl? Si Saúl hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, se hubiera arrodillado, pero la Biblia no dice que ni siquiera se postró. Hubiera suplicado y la Biblia no dice que rogó, hermanos. Él no dijo: Señor, ayúdame, perdóname y renuncio a todo eso que me está haciendo perder y no me deja progresar como tú quieres. No dijo eso. Y tampoco, después de tener ese arrepentimiento, se levantó, buscó a Agag, desenfundó la espada y lo traspasó. No lo hizo. Tampoco se fue a buscar el ganado a ver cómo acababa y masacraba todos esos animales, por más buenos y gordos que fueran. Pues Dios no quería sacrificio, Él quería la obediencia, quería que Él los matara, no que se los sacrificara. Pero Él no lo hizo, mano. No lo hizo. Y muchos de nosotros sabemos decir: yo he pecado, pero no salimos a cambiar las cosas. Sí, ya pequé, pero no le importa. Entonces, ¿sabe qué hace el profeta? El profeta se va con Saúl. Y cuando llega donde está, va y busca a Agag y tenga, y todo el pueblo mirando, lo mata. Y luego va y busca el ganado y comienza. El profeta se puso a hacer lo que Saúl debió hacer. El profeta se puso a hacer lo que el pueblo debió hacer. Y luego se fue y hasta la vista, baby, nunca más lo volvió a ver. Y le dejó el mensaje: ustedes todos están equivocados. Esto no puede seguir así. Qué sabiduría. Buena por esa, papá. Permítame, termino con esto. Y es con lo que inicié este bendito mensaje. Con base a toda esta palabra, quiero que cada uno piense en lo que perdió últimamente. Otra vez se la puso de para arriba. Sí, porque si siente que no ha perdido nada, pues es obvio que no va a extrañar. ¿Qué va a extrañar? Porque uno siente cuando ha perdido porque lo extraña, ¿verdad? Pero cuando sepa que lo perdió, es posible que le duela, que lo extrañe. Y quizás diga: no, voy a buscar y voy a recuperar lo que perdí. Puede que no sea tarde, ojalá. Porque para Esaú lo fue. Ahora bien, ¿qué ha perdido sin saber que ya lo perdió? Y piensa que lo tiene, pero no. Como Elí, sin saberlo, perdió a sus hijos en vida, porque no los estorbó de la manera de vida cuando pudo. Elí fue laxo y liviano cuando oyó y vio de los procederes de sus hijos. Él honró a sus hijos más que a Dios. Y 2 veces le habló Dios del temita. La primera vez a través de un varón anónimo del Señor y la segunda a través de Samuel. Y aún así Elí no se pellizcó, no los estorbó. Igual Elí como Esaú, como Saúl estaba engañado. Elí pensaba que era un buen padre. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que somos buenos padres? ¿Estamos engañados? Y en ese engaño nuestros hijos se están perdiendo. ¡Ey! Trabajando duro, pagándole una universidad, pero nunca está con su hijo. Es una figura y es una ficha ausente en casa. ¿Verdad? Hacendosa, cuidadosa, pero alcahuete, como Elí. Entonces usted es la buena y su marido es el malo, porque él es severo. Como Elí. Él estaba engañado.
Y mientras él se engañaba, sus hijos se perdían en las obras de la carne. Sus hijos se perdían en la fornicación. Ahora, usted dijo que está aquí, que ha fornicado y viene a revolcarse todo lo que ha querido. Y no me ponga la cara como si no fuera así, porque es la verdad. No comience ahora a lavarse las manos con su papá. ¿Como quién? Como Saúl. ¿Con quién se lavó las manos? Con el pueblo. No, usted ya está grandecito, mijito, usted ya tiene palabra. Dios le demandará a su papá si ha cometido un error, pero aquí la palabra es de aquí para allá y de allá para acá. Pero los hijos de Elí estaban perdidos en la altivez, en el orgullo, en el egoísmo, en la avaricia, en la obstinación. Póngase de pie. Primer libro de Samuel 3. Primer libro de Samuel 3. Primer libro de Samuel 3, versículo 12. Leo para ustedes. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Mírenme acá. Dios ya ha hablado y Él va a hacer, como ha dicho, tómenlo o no en serio. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, 13, por la iniquidad que Él sabe. Y Dios es el primero en saber que usted ya sabe por qué está como está en la olla. ¿Usted cree que una persona está en la olla porque sí? Hay una causa, el pecado. Y para eso está Jesús, para redimirnos de ese pecado. El pecado arruina a la gente. Pero en Cristo encontramos la liberación de la causa de la ruina y comenzamos a progresar. Pero cuando se pierde, no se progresa como Dios quiere. Y lo acabamos de ver. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe. Y usted sabe, ya tú sabes. Usted sabe que tiene sus mañas y sus cosas y y la vuelta y ping pong, pan, se cree la dura, pero la dura del estómago era. Y vamos a ver y es pura fachada, falta sabiduría, y no porque no la pueda tener, sino porque no la sabe buscar. En fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, versículo 13, por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué está diciendo Dios? No va a haber sacrificio que me haga cambiar de parecer respecto a lo que voy a hacer con Elí y su casa por ser un padre incompetente. Y yo le pregunto al Padre, Padre, ¿será que el sacrificio de Jesús basta para darle otra oportunidad a un padre o a una madre que hoy día es como Elí? Cuando en Hebreos dice que Dios no tiene por inocente al culpable, cuando en Hebreos dice que el que pisoteare la sangre de Jesús mire, el sacrificio de Jesús es sagrado y no hay nada más poderoso que el sacrificio de Jesús. Pero cuando se tiene en poco ese sacrificio y no se valora por ser un reincidente, Dios actúa. Y mire cómo actuó con Elí, me parece fuerte. Son decisiones de Dios, Él las tomó. Las decisiones que pueda tomar en este tiempo, Él las seguirá tomando. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues hombre, volvámonos a Dios. ¿Cuándo? Ya, claro. Antes que pase lo peor y la verdad ocurra lo inevitable.
y no haya nada que haga que Dios cambie de parecer. ¿Para qué tener pérdidas irreparables? ¿No creen ustedes? Entonces oremos. Pero no de labios, sino con súplica, con ruego. Estamos orando ya, con dolor. Por ese pecado que le está acarreando pérdida. Por esa rebelión. Por satisfacer ese apetito carnal. Pídale al Señor perdón por eso. Pero hágalo de corazón. Si no, va a tomar más tiempo todo esto. Y en la medida que le pide perdón a Dios por eso, renuncia a eso. El sacrificio de Jesús lo puede limpiar. El sacrificio de Jesús lo puede liberar. El sacrificio de Jesús puede ser una oportunidad para su vida. Pero cuando no se valora, no es que pierda poder el sacrificio de Jesús. Lo que pasa es que Dios no puede ser burlado. Y entonces Dios actúa de otra manera. Y mientras está pidiendo perdón, renuncie. Renuncie. Ahí, mientras que está orando, dígale: Señor, renuncio. Mientras que está pidiendo perdón, renuncio a eso. Renuncio a eso. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mire, si hay alguien aquí que ni siquiera tenga el deseo de arrepentirse, que Dios lo ayude. Ahí sí no, como le dijo el Señor a Elí, no hay sacrificio. Ahí sí no hay nada que valga. No hay nada que valga, hermano. Mire, es que nada más el no sentir, arrepentirse, es grave. Imagínense la insensibilidad tan brava. Y si está ahí orando y está dormido, no se engañe. Usted tiene que hacer algo. No sé qué va a hacer, pero tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Y tiene que ganarle a su naturaleza. Y renuncie a eso. Y pídele a Dios que le quite eso. Mientras que va pidiendo perdón, dígale: Señor, quítame eso. Ayúdame a renunciar a eso, a ser libre de eso. No quiero seguir en eso. Dígaselo así: Señor, ayúdame a dejar eso. Ayúdame a dejar ese vicio. Ayúdame a dejar ese vicio. Ayúdame a dejar ese comportamiento. Quiero dejar de ser rebelde. Ayúdame. Dame poder. No quiero seguir en esa rebeldía, en ese engaño de sí mismo. Quiero dejar de ser negligente. No quiero ser un padre negligente, una madre negligente. Ayúdame a honrarte debidamente, Señor. Quiero levantarme de acá a honrarte como tú lo quieres. No quiero levantarme a volver a lo mismo. No quiero levantarme a volver al mismo pecado, al mismo vicio, a la misma rebeldía, a la misma fe muerta, al mismo engaño de sí mismo. Señor, con estas pérdidas que he tenido, ¿cómo voy a progresar? Ahora, si hay alguien aquí que todavía no se haya dado cuenta de lo que ha perdido, pues siga orando ahí en su casa, hermano. Saque tiempo, enciérrese, métase con Dios, pero usted no puede seguir así. Usted no puede seguir engañado. Usted no puede seguir pensando que todo está bien cuando no está bien realmente. Hay que pedirle a Dios que lo ayude y que le muestre. Y para eso estamos ahora aquí.
Para eso se nos dio tanta palabra como la que acabamos de recibir. Pídale a Dios que lo ayude a honrarlo debidamente. Señor, quiero honrarte debidamente. No quiero solamente cantarte, quiero hacerlo de corazón. Quiero cantarte teniendo una vida de obediencia perfecta, no como la de Saúl. No quiero pretender, Señor, que todo está bien siendo como Esaú. Señor, no me quiero levantar para volver a rendirme a los apetitos de la carne. No quiero eso, Señor, ayúdame. Síñeme de poder, síñeme de poder. Que tu temor me guíe, que tu amor me llene. Dame sabiduría, dame entendimiento.